¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, ofrezco una disculpa por problemas técnicos. Hemos empezado media hora más tarde, pero ya no se va a volver a repetir. Tuvimos algunos problemillas ahí con las cámaras y con el micrófono. Pero bueno, ya estamos aquí porque el tema que les había dicho yo a todos ustedes sobre los transgénicos, pues ya está aquí un experto, pero verdaderamente experto en ese tema. Y estuvimos platicando en esta media hora mientras arreglaba Sergio las cámaras y el micrófono y la computadora y todo, y es un tema que no solamente en un programa lo vamos a tocar, van a ser 2 programas o 3. Saludamos al ingeniero, es doctor en ciencias, Héctor Bernal, pero eres ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo fitotecnista. Bueno, Sergio, qué bueno que ya arreglaste todo, ya estamos aquí, pues a lo mejor sin cortes comerciales, porque el tema es apasionante y todo lo que él sabe, pues más vale no cortarle la inspiración cuando le estemos haciendo las preguntas. Y saludo a mis amigos de México, pero así rápidamente porque estamos en el programa número 77, hoy 21 de mayo. Y ahora sí, ya nos ponemos a platicar, Héctor, sobre qué son los transgénicos, para empezar. Bueno, yo creo que además de ser un tema interesante, es un tema muy preocupante, en particular para la sociedad mexicana. Sí. Y pues sí se necesita entrar por esta pregunta, ¿no? Primero, tratar de, con las palabras más sencillas posibles, explicar qué es un transgénico. Pero a mí me parece importante, antes de digamos, explicar lo que es un transgénico, dado que yo tuve una formación tecnológica como ingeniero agrónomo, a mí me gusta mucho dar un antecedente para que las personas no expertas recuerden un poco algo. ¿Cómo no? Que como sociedad, como seres humanos, no es la primera vez que nosotros interferimos en la estructura genética de los organismos vivos. Eso lo hemos hecho por miles de años. Por miles de años, al menos para el caso de México y de una buena parte de Mesoamérica, al menos hace 9,000 años empezamos a interferir genéticamente en los organismos. ¿Cómo lo hacíamos? En el momento que la agricultura se inventa, nosotros como especie aprendemos que ya no es necesario ir a recolectar las plantas y los frutos y todo eso, sino los podemos sembrar cerca de nuestras casas. Y ya después, cuando las plantas crecen y dan frutos, pues ahí mismo los colectamos. En ese proceso, lo que hemos hecho a través de miles de años es ir seleccionando las plantas que tienen frutos más grandes, que tienen frutos más dulces, más sabrosos, más nutritivos, etc. Ese proceso de selección es una modificación genética que nosotros hemos hecho. Y la planta que mejor ilustra eso, y los campesinos lo saben muy bien, es el maíz. Mi pregunta, nada más y rápido, ¿los campesinos han hecho estas modificaciones? Así es. Ya. Ellos son los artífices de esta modificación genética. Digamos que son los héroes, ¿no?, de toda esta epopeya histórica, porque la invención de la agricultura resolvió un montón de problemas para la humanidad, sobre todo en términos de satisfacer los alimentos necesarios. Ajá. Entonces, ellos en cada ciclo lo siguen haciendo con su maíz. Ellos escogen las mazorcas más grandes, las más bonitas, las que tienen un grano con mejores características para ellos, lo seleccionan y es la semilla que van a sembrar al siguiente ciclo. Ahí se está haciendo una modificación genética en esa planta. Y así como le hacen con el maíz, le hacen con el frijol, con la calabaza, con todos los cultivos. Ese es el mismo proceso en todo el mundo. Bueno, mi pregunta es, si los campesinos hacen eso, no es lo mismo que el maíz transgénico. No. Ah, ok. Entonces ahí es donde damos así como que un salto muy rápido, porque no hace más de 60, de 70 años, hubo como una especie de boom tecnológico, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de todo lo que pasó durante ese periodo de la pérdida de vidas, de la devastación de la economía, etcétera, empieza un proceso tecnológico muy fuerte a través de lo que nosotros le llamamos ingeniería genética. Entonces, ya aplicando la ciencia y aplicando una serie de técnicas,
Ese proceso que normalmente se tardaban años en hacerlo, muchos años en llevarlo a cabo, se acorta a un tiempo relativamente corto. Y entonces empiezan a emerger nuevas variedades más productivas, de mejores características, etcétera, en muchos cultivos, entre esos el maíz. Hasta ahí, digamos que en términos generales, cuando nosotros hacíamos una modificación genética, de toda esa lotería de características que están insertas en los genes, se modificaban, digamos, a la par cientos y miles de características. En el caso de los organismos transgénicos, eso es muy diferente. Y ahí lo que se hace es... ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fundamental en un organismo transgénico es que ya no se hace esa modificación, digamos, a nivel de toda la estructura, de toda la información genética. La estructura, tú sabes que la estructura genética es una especie de helicoide alargado, grandísimo, que contiene toda la información. Cada célula contiene toda la información necesaria para que un organismo se pueda reproducir totalmente, todas sus características. En el caso de nosotros, el color de nuestra piel, la forma de nuestro pelo, el color de nuestros ojos, cuántos pies tenemos, cuántos dedos tenemos, todo eso, hay una partícula, un gene que se encarga que tiene la información para llevarlo a cabo. ADN. En el transgénico se modifica esa pequeña estructura. Se modifica una estructura, no solamente se modifica, sino con la tecnología que poseemos ahora como sociedad, podemos, a diferencia de antes, eso es lo que te iba a tomar preguntar. una partícula de una especie diferente e insertársela a otra especie. ¿Esto qué significa? Que antes nosotros hacíamos ese intercambio de información solamente entre variantes de una misma especie. Ah, ya. Ajá, ¿Sí? sí. En el caso del maíz, el maíz es una misma especie, tiene una gran cantidad de razas, tiene una gran cantidad de variedades que han sido desarrolladas para los diferentes climas y características de nuestro país y de todo Mesoamérica y de toda América. Al cruzarlas, nosotros podíamos obtener diferentes características que nos convinieran, que fuera más resistente a la sequía, que fuera resistente a la cama, es decir, que el viento no la tumbe, etcétera, ¿no? Ahora nosotros podemos insertarle a una planta de maíz, por ejemplo, el gen de un animal, sacar una partícula de un animal o de algún otro organismo que sea diferente, de diferente especie, e insertárselo a la cadena de DNA de ese organismo. ¿Para provocar qué? Pues lo que queramos. Ahora ya con la tecnología que se posee, podemos hacer lo que queramos como sociedad. Podemos modificar un organismo para pintarlo del color que queramos, para hacer lo que se comporte de la manera que a nosotros nos convenga, etcétera. En el caso del maíz, que es digamos, el cultivo que más nos interesa para el tema, se ha modificado, por ejemplo, para poderlo hacer resistente a plagas. Ajá. Ahorita, antes de que comenzara el programa, te comentaba que hay una plaga, hay un gusano que es una de las plagas más importantes del maíz. Entonces este gusano ataca la planta, se come el centro y el maíz deja de producir, ya no produce nada más que un poco de follaje. Entonces hay un maíz que se conoce como maíz BT, que se le insertó el gen de una bacteria que produce de manera natural, produce una toxina que mata a ese gusano. Uh-huh. Entonces este gen que produce esa toxina se extrae de esta bacteria, se le inserta a la cadena del maíz y ahora el maíz es tóxico para ese gusano. Si ese gusano llega y empieza a comerse el maíz, el centro de la planta, como es su costumbre, se muere. ¿Y a las personas no les puede pasar lo mismo? Bueno, para el caso de maíz BT, los estudios que se hicieron no fueron, digamos, concluyentes en términos de si afectaba o no afectaba a los seres humanos. Claro. En realidad no podríamos nosotros afirmar que cause algún problema, pero digamos que eso fue un ejemplo bastante conocido y se están experimentando una gran cantidad de cambios que no sabemos si tienen algún efecto.
uno de los especialistas más reconocidos que tenemos en el país, que es el doctor Antonio Turren Fernández del INIFAP. Él ha difundido información que prueban que otros tipos de maíces transgénicos sí causan problemas en pruebas con ratones. Provocan tumores cancerosos después de haberlos alimentado durante un determinado tiempo. Son pruebas todavía, digamos, que se están haciendo en organismos diferentes a los seres humanos, y podríamos nosotros, digamos, suponer con cierta probabilidad de que podrían tener un efecto parecido en los seres humanos. A pesar de que la masa de un ratón a la de un ser humano pues es diferente. Pero si tu consumo es mucho maíz de ese, o sea, lo que habrá consumido un ratón es mínimo, pero lo que podemos consumir nosotros es mucho más, en cantidad. Así es. Entonces, hay una serie de cuestiones que a mí me parecen importantes, y algo que yo quiero aprovechar para señalar es, te comentaba hace ratito, que la discusión, a mí me parece que muchas veces nos han obligado a llevarla por un callejón sin salida, en donde las grandes empresas que se encargan de estar produciendo estos organismos transgénicos, en esa discusión llevan la de ganar. ¿A qué me refiero? A que el tema, a mí no me parece que sea el correcto el centrarlo, así la tecnología es mala o es buena, o si los transgénicos son malos o son buenos. Porque hay muchos casos que conocemos y que ellos nos pueden ejemplificar, de donde el modificar un organismo genéticamente ha traído beneficios, ¿no? Aplicaciones en la medicina, aplicaciones en la alimentación, ciertamente, etcétera. Entonces yo por eso, a mí me gusta cuando me piden hablar del tema, dar ese antecedente. La tecnología, la modificación, la ingeniería, lo hemos hecho siempre nosotros, digamos, como una especie que ha logrado intervenir en otros organismos. Pero nunca lo habíamos hecho al punto de poner en peligro a esos organismos, a poner en peligro la salud de la sociedad, a poner en peligro, digamos, toda una cultura, como está sucediendo ahorita con el caso del maíz. Claro. De unas décadas para acá, eso es una realidad muy, muy tangible. Entonces, ¿cuál es el verdadero tema desde mi punto de vista? Desde mi punto de vista no es el tema discutir si es buena o es mala la tecnología, si son buenos o son malos los transgénicos, sino el uso que le están dando estas grandes empresas. Tenemos certeza de que la mayor parte de la investigación que están ellos realizando, de los organismos que se están trabajando, verdaderamente no están enfocados a resolver un problema de salud, combatir el hambre, a salvar una especie en peligro de extinción. No están dedicando las investigaciones, la están dedicando a organismos que son altamente comercializables. Es decir, ellos ven este proceso como un gran negocio, en donde si ellos logran su cometido de, digamos, de modificar un organismo, después, como están patentados, ellos pueden cobrar todos los derechos del mundo para poder permitir que ese cultivo se O sea, lo que les interesa es el dinero únicamente, no los beneficios que puede traer en un momento dado que pudiese darse un alimento transgénico, sino qué voy a obtener de ello económicamente. Las consecuencias no les importan, además habrán hecho estudios más allá para saber si ese alimento o ese maíz puede ser bueno o malo para la salud del ser humano. Así es. Incluso a veces sin necesidad de hacer esos estudios, digamos, nada más utilizando el sentido común, ellos y cualquiera se pueden dar cuenta que tendrían un impacto negativo si se introduce ese cultivo. A pesar de eso, lo tratan de llevar a cabo, lo cual ya implica cuestiones de falta de ética, cuestionable moralmente, ¿no? Eso, entonces, es lo que a mí me parece más importante ubicarlo, ¿no? El hecho de que ellos estén promoviendo que se apruebe la siembra de soya transgénica, por ejemplo, ellos pueden argumentar, bueno, pues lo del maíz lo podemos entender, pero ¿qué problema hay con la soya? Me imagino que es el mismo, ¿no? Digamos que
Es una problemática un poco diferente, A ver, porque ¿por qué? pensemos, en el caso de la soya, que estaban intentando introducirla por la parte acá del sureste del país, Ajá. la soya no es un cultivo originario de Mesoamérica, ni siquiera de América. Sí, Es un cultivo que se desarrolló por allá en la zona de China, toda esa sí, parte de ahí. sí. Es un cultivo en esa que Asiático. allá es donde surgió, y ahí es donde tiene sus parientes más cercanos, Sí. la soya. Acá no habría mucho problema de contaminación por especies originarias, como es el caso del maíz. Pero de repente, cuando estaba intentándose eso, hubo grandes protestas de los apicultores. Sí, ¿Por sí, qué? porque hay una cuestión muy sencilla. Los apicultores que se dedican a la cría de abeja, como tú sabes, Sí, las abejas pues son el principal polinizador que nosotros tenemos para la agricultura. Aproximadamente el 90% de las especies que nosotros consumimos se pueden reproducir gracias a un polinizador. Y las abejas son el principal polinizador que tenemos, uno de los principales. Pero además de eso, tú sabes que producen miel, sí, y la claro. miel es uno de los negocios muy buenos que tenemos en el país, y esa parte del sureste, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, es una muy buena práctica. Entonces, esa miel que surge de ahí se vende principalmente a Europa. Entonces, cuando la miel se colecta, inevitablemente va con un poco de polen que las mismas abejas dejan a la hora de estarlo almacenando. La miel se colecta, se envasa y se vende. Pero en la Unión Europea hay una serie de legislaciones que van en contra de la introducción de transgénicos, y eso implica que está prohibida la entrada de productos que tengan polen transgénico. Pero ¿cómo es el polen? ¿Por qué es polen transgénico? ¿Por qué? No entiendo. Porque Porque las abejas, sí, sí, claro, un organismo transgénico, cuando se está reproduciendo, reproduce la misma información y la almacena en sus semillas. Entonces, tú sabes que para que se pueda producir una semilla se necesita un gameto femenino y uno masculino. sí, El gameto masculino es el polen. El polen lo produce una flor en una parte de su estructura, que es ese polvillo que a veces sí, podemos ver. Las abejas, cuando llegan a colectar el néctar con el que fabrican la miel, se llenan de polen. Ellas regresan a su colonia, al panal, depositan el néctar con el que se va a fabricar la miel, y ahí va quedando polen. Ese polen, cuando va en la miel y cuando se le hacen las pruebas, se encuentran que contienen polen transgénico, y le cierran el mercado a los... mi pregunta es ¿por qué es polen transgénico? ¿A qué se debe? ¿De donde toman, succionan las abejas, es un alimento transgénico? Sí, sí, estábamos hablando de la soya transgénica. De Sí. ahí lo succionan y así de ahí es. se lo llevan. Sí, Y sí. ese es el polen transgénico. Sí, por eso lo que yo explicaba es que los apicultores se opusieron de una manera muy férrea a que se introdujera soya transgénica. Claro, claro. Porque las abejas, pues ellas no distinguen, ellas llegan y no ven si son transgénicos o no. Ellas colectan el néctar de todas Sí. las flores. Inevitablemente se iban a contaminar de polen transgénico, y eso les iba a cerrar el gran mercado a los apicultores. ¿Cómo no? Entonces, el tema de los transgénicos tiene una gran cantidad de aristas, que a la hora de ponerlo en la balanza para el caso de cultivos, generalmente tiene más desventajas que ventajas. Porque además, una de los grandes mitos que han propagado estas empresas es que los transgénicos nos van a servir para resolver el problema del hambre. Pero entonces ahí cabe la pregunta: ¿y cuánto de su inversión en investigación están llevando a cabo para generar cultivos que verdaderamente vayan a resolver el problema del hambre en el país? Mira, mi pregunta es esta, y lo estábamos comentando la semana pasada José Luis y yo. Se va a sembrar maíz transgénico. Uh-huh. ¿Sí? Cuando el maíz, eligen las mejores semillas, los mejores granos del maíz, es la que se siembra cuando el maíz es normal. ¿Para qué? Para que se reproduzca. Según me comentó él, y quisiera que tú me lo aclararas,
esas semillas buenas, esos granos buenos, no se pueden volver a sembrar porque no te lo permiten quienes te venden las semillas para sembrar maíz transgénico. ¿Cómo está eso? Sí, el meollo del asunto de los transgénicos para las grandes empresas es el tema de las patentes. Ajá. Es decir, ellos al modificar un organismo lo patentan, es decir, pasa a ser de su propiedad. Incluso hay una legislación toda al respecto. Si una empresa o una persona crea o modifica un organismo, tú lo patentas y quiere decir que nada más tú tienes el derecho de reproducirlo o ceder ese derecho cuando alguien te lo compra. Entonces, hace rato te comentaba que el tema del maíz dentro de toda la problemática de los transgénicos es un tema particular, importante para los mexicanos, para nosotros. Sí. Por eso, independientemente de que los transgénicos puedan tener una serie de beneficios, en el caso del maíz, ahí debemos de cerrar filas toda la sociedad y no permitir la siembra de maíces transgénicos, porque México es el lugar de origen del maíz. Claro. Y es el reservorio genético para el mundo. El maíz ha resuelto el problema del hambre en muchos países. Entonces, el hecho de que se quiera introducir maíz transgénico aquí implica afectar gravemente ese reservorio genético que tenemos. Entonces va a afectar a los campesinos. A los campesinos y a toda la sociedad, a los campesinos y no campesinos, y no solo a nuestra sociedad, que nosotros somos la cultura del maíz, las culturas del maíz, sino a todo el mundo en el cual muchos países ya siembran maíz y han resuelto sus problemas alimenticios, de aceites, ahora de biocombustibles, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros tenemos el deber de defenderlo a toda costa. Los maíces criollos que tenemos en nuestro país son un tesoro invaluable, que al introducir un maíz patentado, que era tu pregunta inicial, Sí. implica que si un productor que tenía desafortunadamente su parcela no muy lejos de donde sembraron ese maíz transgénico, el maíz transgénico tiene una polinización que se conoce como polinización libre. Es decir, cuando tenemos dos maíces, el viento se encarga de estar llevando el polen de una planta a otra. Ya. Entonces, la planta de maíz transgénico va a contaminar la flor femenina de un maíz normal, y entonces la semilla de ese maíz ya va a venir con la información del transgénico. Lo que ha sucedido es que cuando eso sucede, la empresa tiene todo el derecho de demandar al productor para que le pague regalías, los derechos de autor de ese maíz. Pero no me digas, si los pobres campesinos no tienen nada de dinero para poder pagar, ¿cómo van a hacer? Así es, pero además de eso, es una cuestión Pero eso es falta de ética. Inmoral, es lo que comentábamos. Es una trampa que hace aún más grande, más interesante, más jugoso el negocio de los transgénicos. Porque ellos saben que eso va a suceder y no les importa. Y saben que entonces van a poder, si además cuentan con gobiernos como los que tenemos, que por una parte son corruptos y por la otra parte son ignorantes, entonces saben que tienen las manos. Arriba. Así es. Ajá. Entonces saben que hay buena posibilidad de hacer negocios en un país como el nuestro. Bueno, y no podemos hacer nada nosotros, o sea, la población en general, ¿qué puede hacer para evitar eso? Se han mandado correos, se mandan informaciones, pero ¿qué hacer contra empresas tan fuertes como Monsanto y otras más? Bien, hay una serie de cosas que se pueden hacer y de hecho se están haciendo, ¿no? Hay organizaciones que están luchando al respecto, científicos que se están oponiendo, legisladores que verdaderamente están dando la lucha en ese ámbito. Pero a mí me parece que lo que tenemos que hacer es seguir el camino que han seguido en Tlaxcala, de entrada. A ver qué es. En Tlaxcala, a iniciativa de una organización campesina, de una organización de productores, que es la organización Vicente Guerrero, ellos promovieron una ley pues que aplica para el estado de Tlaxcala, una ley de protección de los maíces criollos, en donde esa ley específicamente para el estado prohíbe
la introducción de entrada de maíces transgénicos y protege sus maíces criollos. Es, hasta el momento es el único estado en donde ha avanzado esa legislación, y lo que nosotros, bueno, pues estamos de acuerdo muchos en la academia, es que se debe de reproducir en todos los estados, en todos, incluyendo los estados del norte, que es donde le han echado el ojo, supuestamente porque son grandes extensiones, donde muy difícilmente se puede dar la polinización cruzada, incluyendo en esos estados, porque ahí hay otra trampa también, que nos dicen, bueno, es que nosotros vamos a poner un cerco de distancia en donde vamos a sembrar aquí el maíz transgénico y no se va a contaminar todos los meses porque están lejos. Pero la contaminación no solamente se puede dar por el polen, por el viaje del gameto masculino en el aire, ¿no? Sino muchas veces es por la propia semilla. La semilla también tiene pequeñas partículas de polen, entonces esa semilla va a viajar inevitablemente. A veces los campesinos, cuando viajan de un lado a otro, pues se llevan su semilla, se van a otro lugar, ahí la siembran, etcétera. Va a ser imposible crear esos cercos de los que ellos hablan, porque el polen puede viajar de muchas maneras, a través del agua, a través de semilla, a través de animales, a través de las personas, etcétera. No se puede evitar eso. Entonces, todo el país, todos los estados de la República deben de promover una ley como la que se promovió en Tlaxcala. ¿Aquí en Puebla algo se está haciendo al respecto? Sí, hay, de hecho ya hay algunas, digamos, algunas organizaciones que están promoviendo esto, pero aquí es uno de los estados en donde no ha prosperado. Entonces es una de las tareas que tenemos pendientes en la academia. O sea, ¿por qué no ha prosperado aquí? Bueno, pues de entrada porque al gobierno del estado no le ha interesado mucho todavía el tema, a pesar de que y además que el estado de Puebla, en la zona de Tehuacán, pues tiene el lugar reconocido todavía a nivel mundial como el centro de origen donde se han encontrado los fósiles más antiguos de maíz. A pesar de eso, no ha habido un interés del gobierno del estado por protegerlos genuinamente, ¿no? No, prefiere una rueda de la fortuna, ¿no? Sí, no le interesa eso, a este gobernador no le interesa. Parece que no, y entonces lo que nosotros tenemos la responsabilidad en todos los ámbitos que estemos es primero de informar a la sociedad, de informar a los que toman las decisiones, y después de que estén informados, pues presionarlos para que asuman su responsabilidad y tomen las decisiones necesarias. Pero las grandes empresas tienen mucho mayor poder económico y pueden presionar más económicamente. Así es. Esa es la bronca, ¿no? Esa es la discusión que yo te digo que para mí es la más importante, más que discutir que si son buenos o que son malos, que si los transgénicos nos convienen o no nos convienen. Lo que tenemos que discutir es el interés económico que ellos están promoviendo a través de los transgénicos. Una tecnología no es buena ni mala, depende para qué la utilicemos. Cómo se aplique, ¿no? Podemos ocuparla para salvar una vida o para matar a una persona, y es la misma tecnología. Entonces, es un arma de doble filo siempre la tecnología. Entonces, nosotros tenemos que aprender a utilizarla de manera adecuada, de manera ética, para el bien de la humanidad, ¿no? ¿Pero qué van a hacer ustedes, o sea, los grupos que conocen del problema? ¿De qué manera se van a manifestar para evitar que ocurra esto aquí en Puebla, en la sierra, que es donde se vaya a sembrar? ¿Cómo hacer para evitarlo? Bueno, yo creo que la información es fundamental. Cada vez que tengamos oportunidad, tenemos nosotros que, sobre todo, informar a los productores, a los campesinos, acerca del riesgo que se corre con la introducción de maíces transgénicos, porque las primeras víctimas son ellos. Claro. Se llega y se les dice, se les habla de que se va a introducir un maíz que tiene grandes maravillas. El campesino no, digamos que no conoce la información a nivel que la conocemos, digamos, científicamente, pero sí sabe mucho acerca de por qué debe de proteger a sus maíces, sobre todo a sus maíces transgénicos. Pero cuando se le llega a promover una variedad, ya no hablemos de los transgénicos, sino
algunos otros problemas más cotidianos que tenemos, como por ejemplo la introducción de maíces híbridos, no se le dice todo al productor. Claro. Se le habla solamente de la parte buena, bonita, y a veces se lo cree. Y es un crimen no decirle las consecuencias que puede tener que él vaya sustituyendo sus semillas. Entonces el caso de los transgénicos sí es un verdadero atentado contra la soberanía, contra la seguridad alimentaria de nuestro país y contra un tesoro de la humanidad, que son los maíces. Oye, estás poniendo las cosas muy mal aquí, por lo menos en nuestro estado. Yo no sé, en los demás estados me imagino que será una situación similar, ¿no? No sé, en el sur, cómo esté la situación, o en el centro de la ciudad, pero aquí en Puebla es una vergüenza que no se defienda a los campesinos y a lo que producen, a su maíz. Sí, actualmente el delegado de la Secretaría de Agricultura, que la atención ha estado hacia esta secretaría porque al igual que la Secretaría de Medio Ambiente y otras secretarías son las que tienen la responsabilidad de autorizar o no autorizar la siembra de maíces transgénicos. El delegado que tenemos actualmente es una persona muy conocedora del campo. Él, bueno, pues es también agrónomo, conoce la problemática. Nosotros suponemos en la academia que tiene mucha claridad con respecto a esto. Entonces, yo espero que cuando se le plantee el tema, pues esté suficientemente sensibilizado como para tomar las medidas necesarias. ¿Todavía no se le ha planteado? Bueno, este es un tema que se ha estado planteando todos los días, pues cotidianamente, sí, a todos, y se discute en todos los ámbitos. Sí. Yo creo que de alguna manera lo que sí se tiene muy claro, como lo menciona en este artículo que me comentabas, que salió hace ya algunos días, de Ignacio Chapela, han estado con la pluma en la mano para autorizar, pero ha sido tanta la presión, tanta la crítica, no solamente de los expertos nacionales, sino de expertos en todas partes del mundo, de que las consecuencias serían catastróficas si para el caso del maíz autorizan la siembra de maíces transgénicos, y al igual que de otras especies. Entonces ha habido un freno, ha habido una gran presión. Hay mucha gente que está trabajando, no creas, a veces no lo vemos, pero se está dando la lucha en todos los ámbitos. Entonces esperemos que a la par de esa lucha podamos trabajar con los productores, trabajar con las instituciones, con los que toman las decisiones, que podamos ir poniéndole un alto. Ahora mi pregunta es, ¿el maíz transgénico de qué manera nos va a afectar? Bueno, este tema está dentro del ámbito que si lo comemos, ¿cómo nos va a afectar a nuestra salud? No lo sabemos. Es decir, la responsabilidad de poder determinar el impacto en la salud, por ejemplo, que puede tener un maíz transgénico, no le debería de corresponder a los gobiernos, no le debería de corresponder a la sociedad, sino a las empresas que lo están fabricando, que lo hacen. La responsabilidad debería de ser de ellos, pero muchas veces no la asumen. En parte porque lo que les interesa es hacer un negocio rápido. Y por otra parte, tienen altas probabilidades de encontrar cosas que no les convendría difundir. Entonces, de las evidencias que tenemos, el doctor Turren lo ha difundido mucho a través de los medios de comunicación. Hay algunos maíces transgénicos que han causado problemas de salud, tumoraciones en ratones, etcétera. Pero no hay, digamos, una información suficiente al respecto. Lo que sí sabemos es que al no tener los elementos necesarios puede haber consecuencias para la salud. Y no pueden sustraer algún maíz transgénico investigadores y hacer un estudio de lo que puede resultar en el ser humano si ingiere, si come maíz transgénico, digamos casi robarlos. Bueno, hacer algo para poder investigar, ya que las grandes empresas no les interesa saber los resultados. Lo común que se hace es que éticamente no se puede experimentar en seres humanos. Pero no se puede estudiar el maíz. Lo que se hace, digamos que lo más
lo más común que se hace es experimentar en organismos que sean muy afines a los seres humanos. A veces se experimenta en diferentes mamíferos, en homínidos, en algunos primates con los que tenemos información genética muy similar, o comúnmente en ratones. Digamos que lo más sensato es que si hay pruebas de daño de cualquier tipo en un organismo como eso no pasa a comercializarse ni a liberarse. Porque a pesar de que, digamos, es un organismo diferente y además más pequeño, pudiera ser que no causara el mismo efecto en un organismo más complejo y más grande como nosotros, como un ser humano. Pero nada más con esa evidencia sería suficiente para no llevarlo a cabo. Lo que pasó con los ratones, ¿no? Así es. Pues y eso es una evidencia. Así es. ¿Y entonces, qué dicen las grandes corporaciones? Bueno, han tratado de desacreditar los experimentos que se han llevado a cabo, pero hay un gran consenso en que están ocultando información y que están tratando de engañar, ¿no?, a la sociedad. Pero eso es muy peligroso. Chapela lo dice en su artículo, donde él dice que la empresa más grande, la más importante que está produciendo transgénicos, Monsanto, que es una empresa española, están un poco desesperados porque es tanta la oposición a los transgénicos que no están logrando hacer los negocios que esperaban. Y es que pues es muy natural cuando no hacen las cosas como debiera ser. Claro, con claridad. Con claridad, digamos, con observadores, con expertos de diferentes partes del mundo, como se ha hecho cotidianamente. Así es como hemos avanzado. Por eso yo insisto en que el tema a discusión no es la tecnología, no es el conocimiento científico, sino el uso que se le ha dado. Nosotros tenemos ahora mayores probabilidades de vivir, mayores probabilidades de tener una vida saludable, etcétera, gracias a la ciencia, gracias a la tecnología. En ese rubro hemos avanzado, pero ha sido un proceso, una lucha, ¿no? Tú sabes cuántas historias conocemos de gente que incluso experimentó en ellos mismos para poder aportar algo a la humanidad, dado que no lo podían hacer con otros seres humanos. Experimentos que se hicieron o resultados que se obtuvieron casualmente, en fin, que han derivado en una serie de cosas de las que ahora disfrutamos, gracias a la ciencia y a la tecnología. El maíz transgénico es un producto de la tecnología, de la ingeniería genética. El uso que nosotros le demos debe ser un uso responsable. Bueno, ¿y por qué Monsanto no quiere hacer pruebas con ellos? A ver qué pasaría con ellos, ¿no? Sería bueno, ¿no? Yo no estoy muy seguro que no las hagan. Yo creo que, como se ha visto en diferentes casos, las hacen y no las dan a conocer. Entonces solamente ya por intereses, ¿cómo decirlos? Meramente mercantiles, se oculta esa información a la sociedad y se libera un producto, no importándole las consecuencias que puedan tener. Ya aún sabiendo las consecuencias. Así es. Ya aún sabiendo las consecuencias. Oye, pues eso es criminal. Es criminal. ¿Es para meterlos al bote? Debería de haber una normatividad internacional a la cual nosotros nos podamos acoger. Claro. Y defendernos. Claro. ¿Y por qué no se da? No hay todavía una normatividad así al respecto de manera internacional. En algunas regiones sí. La Unión Europea, por ejemplo, tiene una legislación que protege al consumidor, sobre todo, protege al consumidor de los productos que él quiera adquirir. Allá, por ejemplo, están obligados las grandes empresas a etiquetar, al ponerse sus etiquetas, si ese producto tiene un organismo transgénico, tiene algún tipo de elementos transgénicos. Tú como consumidor tendrás el libre albedrío, ¿no? Sí, de decidir si lo compras o no lo compras. Pero acá no, aquí no se da, no tenemos esa legislación y deberíamos de tenerla. Hay ahorita en proceso algunas iniciativas que van en ese sentido. Hay gente, como te digo, que está dando la lucha en todos lados y esperemos que dentro de pronto
gracias a la lucha pues de la sociedad, de académicos, de investigadores, de diferentes expertos y de los mismos productores, se logre tener una legislación al respecto, pero eso lo tenemos que hacer antes de que este gobierno apruebe la siembra de maíces transgénicos. O sea, ¿el COFETIS es el que va a aprobar? Pues yo no dudaría, dado como lo conocemos. Sí, todas las cosas no podemos confiar en alguien que, en un gobierno, en una serie de personas que han demostrado que no tienen ética, que no tienen, digamos, el menor interés en favorecer a la mayoría de los pobladores, que son corruptos, y lo peor, que son prácticamente analfabetas, ¿no? Sí, totalmente ignorantes y analfabetas. Se conjugan todos los elementos ideales para que una empresa como Monsanto, como DuPont, como Cargill llegue y hagan los grandes negocios como lo han venido haciendo. Fíjate qué terrible sería eso. Y hay grupos aquí en Puebla que van a hablar con los campesinos para empezarlos a adiestrar, en buen sentido, informar sobre el problema que puede ser en sembrar maíz transgénico, o todavía no hay grupos. Sí, hay muchas asociaciones, hay muchos académicos, investigadores que están llevando a cabo esa labor de información. Qué bueno. Sí, hay una gran cantidad de gente. Sin embargo, aún no es suficiente, se necesita mucho más, porque sí hay muchos productores que no conocen esta información. Entonces, esos productores, sobre todo, debe de ser nuestra atención de los productores que aún conservan semillas criollas, porque muchos ya las perdieron. ¿Cuáles son las semillas criollas? La semilla criolla, nosotros llamamos semilla criolla a una semilla que ha sido diseñada durante miles de años para adaptarse a determinadas condiciones del lugar, de aspectos climatológicos, de suelo, de agua, etcétera. A eso le llamamos un maíz criollo. ¿Es el que consumimos? No, desafortunadamente la mayor parte de los maíces que estamos consumiendo, sobre todo en las ciudades, son maíces híbridos. Son maíces que han sido diseñados genéticamente, sobre todo para ser más productivos. Pero esos maíces no tienen no se pueden reproducir como sucede con los criollos. El maíz criollo, lo que hace el productor al término de su ciclo es que él selecciona las mejores mazorcas, las guarda y van a ser su semilla para el siguiente ciclo. Sí. En el caso de los maíces híbridos eso no es posible, no se reproducen de la misma forma, no tienen la misma productividad, incluso a veces no producen nada. Entonces los productores a veces no saben eso, le sustituyen sus maíces criollos por otro tipo de semilla que sí es productiva, pero solamente sirve para un ciclo. Para un solo ciclo. Así es. ¿Y por qué no tienen el maíz criollo? O sea, ¿por qué no todos los productores de maíz tienen el maíz criollo? Porque lo han ido desplazando a través del tiempo. De manera particular, en nuestro país ha habido programas que se pueden catalogar de esto que tú decías hace ratito, de criminales. Llegan los técnicos a las comunidades donde tienen maíces criollos a proponerles a los productores que cambien su maíz criollo por un maíz mejorado. Que es el híbrido. Que son normalmente híbridos. Entonces, le demuestran, porque generalmente se hace a través de demostraciones, que los maíces híbridos producen mazorcas más grandes, con mayor cantidad de hileras, mayor peso, etcétera, ¿no? Entonces, pues los productores que no saben bien qué hay detrás de ese tipo de maíces, pues dicen, pues sí, han aceptado. Entonces, les cambian su semilla, les dejan la de los maíces mejorados, y el productor la empieza a reproducir, pero cuando ellos querían hacer lo mismo que hacían antes, pues ya no les sale. Y entonces se preguntaban muchas veces, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no nos está produciendo? Y ahí la cuestión está en que los hacen dependientes de la compra de la semilla. O sea, tienen que ir a comprar y a comprar y a comprar porque ya no pueden reproducir. Esos productores, que son muchos productores de la zona norte del país, su principal insumo es la semilla. Ellos ya no tienen maíces criollos como todavía muchos productores del centro y del sureste, que han guardado celosamente sus maíces criollos. Los maíces criollos normalmente son más pequeñas, las mazorcas, producen un poco menos, pero garantizan que a pesar de lo que suceda, te va a dar maíz.
Es decir, son maíces que están adaptados a sequía, que están adaptados son resistentes a plagas, Ajá. son resistentes a la fuerza del viento, lo que nosotros le llamamos el lacame, son resistentes a enfermedades. Así fueron diseñados en ese proceso de selección a través de cientos y miles de años. Fueron seleccionando cuando el productor veía que dentro de su parcela la mayor parte de sus maíces se enfermaron y uno no. Uh-huh. Lo que la lógica le decía es que ¿por qué ese no? Algo tiene, entonces lo voy a agarrar y esa va a ser mi semilla para el siguiente ciclo. Y entonces Pues sí, la intuición, mezclaba. ¿no? Así es una cuestión de lógica nada más, Lógica. de lógica que ha seguido el ser humano en todo este proceso de evolución, desde que inventó la agricultura hasta la fecha. Y así es como él seleccionaba, ¿no? Un maíz que daba una mazorca más grande que los demás, ese es el maíz que yo voy a seleccionar. Uh-huh. Un maíz que resistió el ataque de una plaga más que los otros, ese es el maíz que yo voy a Para seleccionar. después sembrar. Así es. Y le daban nuevamente un maíz excelente. Así es, un maíz más resistente, con mejores características, adaptado a la zona. El maíz se adapta desde el nivel del mar hasta más de 3.000 metros de altura. Es una planta fantástica, es una criatura del ser humano. Por eso el maíz es tan vulnerable, porque no se puede reproducir. El maíz es de las pocas plantas que existen que no se puede reproducir sin la intervención del ser humano. Ellos, aunque se caigan las semillas, no se pueden reproducir. En primera, porque el maíz fue modificado para tener una cubierta protectora muy resistente, sí, que nosotros le llamamos totomostle, que es el con el que hacemos los tamales, ¿no? Sí, cómo no, claro. Las hojas, que le dicen las hojas. Es una bráctea que produce, que encierra a la infrutescencia. El maíz es una infrutescencia, lo encierra perfectamente y lo protege de la lluvia, de las enfermedades, de diferentes plagas. Ajá. Lo encierra. Entonces, si tú te das cuenta, cuando el maíz se va a cosechar, lo que se hace es que nosotros le quitamos las hojas. Sí. Se las quitamos la mazorca, se la piscamos, como dicen los productores, y ya se va al almacén. Eso no lo puede hacer solito el maíz. Claro. El maíz necesita del ser humano para que le quite esas. Si de repente, digamos, nosotros desapareciéramos, el maíz no podría hacerlo solito. No se podría reproducir. La semilla quedaría encerrada. Fíjate. Y entonces, aunque algunos pudieran tener un poco de agua y reproducirse, en no más de un ciclo desaparecería. Es una criatura del ser humano. Y la quieren destruir. Así es, o sea, esa es la cuestión, ¿no? Lo natural lo quieren destruir. Pero hacerlo todavía mucho más dependiente. Sí, y el trasfondo es económico, es la ganancia. Esa es la verdadera discusión que yo insisto. Claro. No tanto, cuando nosotros aceptamos la discusión de que pues vamos a ponernos a discutir si son buenos o malos, nos están llevando a su arena. Claro. Nos están llevando a donde a ellos les conviene. Sí, porque pueden decir que son buenos. Hay además una gran cantidad de evidencias de que organismos transgenes pueden tener beneficios para la humanidad. Eso es verdad. O sea, es una modificación tecnológica que nosotros podríamos aprovechar para nuestro beneficio, pero que depende quién sea el dueño de la tecnología y para qué lo quiera utilizar. Claro. Y normalmente pues ellos, Monsanto no se ha caracterizado pues por ser una madre de la caridad, ¿no? No, para nada. No lo hemos visto combatiendo el hambre en ninguna parte de África, de Latinoamérica, sus técnicos sufriendo junto a los productores, no los hemos visto hasta la fecha. Y sí los hemos visto con los grandes empresarios, con las grandes transnacionales, con los grandes consorcios, con los gobiernos corruptos, haciendo grandes negocios, inyectando grandes cantidades de dinero para frenar las leyes. Fíjate qué terrible es esto. Bueno, pues ya, yo creo que ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Que nos quedan 2 minutos. Para despedirnos. Para despedirnos, ¿sería posible que pudieras venir la semana que viene para seguir hablando claro, sobre esto? Con mucho gusto. Creo que esto no lo podemos dejar en un solo programa. ¿Por qué razón? Porque lo que acabas de decir, y para que la gente nos esté escuchando, avise a amigos, a compañeros que saben de agricultores,
no sé, a lo mejor vayan con una computadora hasta allá, sí, y puedan ver el programa para que puedan conocer esas personas que a lo mejor no tienen acceso fácil a esta información. Así Lógico, es. ¿no? Porque están muy lejos. Pero aquellas personas que están interesadas en que no se destruya nuestro maíz, bueno, pues pero la semana que viene nuevamente vamos a tener aquí a nuestro querido ingeniero Héctor Bernal. Gracias. Sí, gracias. Dándonos toda una clase, ya estará José Luis y también te hará muchas preguntas sobre este tema, que aunque sí habrá transgénicos que sean interesantes o puedan ser buenos, primero hay que ser éticos, y si en las etiquetas no ponen que son transgénicos, pues yo creo que ahí nuestra salud es la que va en detrimento, ¿no? Así. Gracias a la falta de ética de muchos productores. Héctor, pues ha sido de verdad un placer que hayas estado Al aquí contrario. conmigo, acompañándonos y en un programa pues que espero que les haya resultado interesante, constructivo y productivo. Así es, y bueno, yo, si me permites, finalizaría ¿Cómo no? diciendo que la información no solamente se la debemos de hacer llegar a los productores y a los campesinos, sino sobre todo a la gente de la ciudad, porque a final de cuentas nosotros somos los consumidores y somos los que demandamos los productos. Si la gente no está consciente de lo que está consumiendo, entonces hay demanda, y esa demanda va a generar producción, va a generar, desencadenar todo esto que queremos frenar. Entonces es muy importante que la persona de ciudad conozca esta información también. Por eso es importante estar en más programas, porque con uno solo no es suficiente. Así ¿sí? es. Bueno, Muy bien. muchas gracias, Héctor. Al Gracias, contrario. Sergio. Y la próxima semana nuevamente tendremos a nuestro amigo aquí hablando justamente sobre el maíz. Ese es el tema, el maíz y lo que quiere hacer Monsanto. Muchísimas gracias, buenas tardes y no se mojen, que está empezando a llover. Okay. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV.